Hola chicos y chicas y mecánicos y mecánicas. A ver, os comento. Para todos los que tenéis un Mini Cooper que tiene el navegador, la versión Navi, si queréis ver la temperatura para saber si funciona correctamente el ventilador, lo tenéis muy simple. Pulsáis aquí el botón de que se encienda la pantalla, nos sale el contacto, nos sale esto, select, le damos al botón hasta que salga el 19. Aquí en el 19 nos sale on off. Cuando se ponga on, esperamos un poco, pulsamos y aquí nos sale otro menú. Espera, vamos saliendo hasta cuando nos salga el on, pulsamos bien. Vamos hasta el número 7. Aquí tenemos lo que es la temperatura actual del refrigerante, que son 18 grados. Si vamos al 7,1 nos da la temperatura exterior, que sería 18,5. Bueno, lo tenemos ahí, 18,5, pero aquí nos sale 18,7. Hay una variante de 2 centígrados, pero bueno, eso es relevante, no es relevante. Seguimos y nos ponemos en 7, así directamente la temperatura. Arrancamos el motor. Y nos irá marcando la temperatura. Normalmente tiene que subir hasta la mitad. Si te llega a los 100... No, bueno, si te pasa de los 100 grados y sigue subiendo y te salta el ventilador a toda velocidad, eso quiere decir que o estás bajo de refrigerante, o no tienes refrigerante, o tienes alguna pérdida por el sistema de refrigeración del radiador del motor de tu coche. Así que lo recomendable es chequearlo. A ver, lo sacamos ahora un poco aquí, ahora, ya está, lo sacamos aquí. Ya tenemos ahí, nos sube la temperatura normalmente. Y para mucha gente que tiene un Mini Cooper con un solo reloj, que en mi caso es que yo tengo los dos, yo antes solamente tenía uno, que era aquí el reloj de las revoluciones, y aquí tenía la velocidad, como visteis en mis anteriores vídeos, y después tuve la versión crono, que también era de relojes dobles, pero como no estaba conforme, me pasé a la versión Navi, que aquí tenemos todas las funciones, que aquí te marca las diferentes funciones. Aquí en el navegador tenemos un menú oculto también, que si dais aquí a menú, configuración, mantenemos pulsado el menú y aquí nos va a salir un submenú. Ahora en breve, ¿veis? Monitor de a bordo, aquí nos da estado en la distancia, bueno, todos los funcionamientos del sistema, del bus, índice de bus, índice de DIAF, estado HW, estado SW, y lo que hacemos es, a ver, salimos, partes gráfica del navegador, aquí nos da todos los parámetros del bus, todo. Seguimos, modo de vídeo, que no tengo, modo GPS, aquí tenemos los diferentes, receptor, todos el funcionamiento. Salimos otra vez, test de sensores, y aquí nos marca los sensores de ruedas. Si funcionan correctamente, nos marca aquí lo de la velocidad, el satélite por el funcionamiento, estado, porque nos indica, este sistema nos permite ubicar el coche vía GPS en caso de emergencia. Los virajes, hacia dónde estamos, dirección del viaje, avance, ahora mismo está en neutra, pero si metemos marcha atrás, veréis que nos cambia. ¿Veis? Retroceso. Quitamos y ya está. Y a continuación, a ver, configuración telemática. Ahí yo lo tengo configurado. Pues para que veáis. Y panorámica, que esta es panorámica, es lo que te permite que cuando utilizas la opción
del navegador, aquí, navegador GPS, país, vamos a este mapa, nos permite ver la pantalla así, según lo veis ahora mismo. Bueno, pues espero que os haya gustado estas pequeñas consejos, indicaciones de los menús ocultos que hay. Bueno, y si os gusta el vídeo, pues bueno, ya sabéis, pues suscribís a mi canal, o le dais un like, o le dais a la campanita para ser notificados cuando suba nuevos vídeos. Bueno, pues aquí veis, aquí tenemos la temperatura del motor ahora mismo, de cuando empezamos a como está ahora mismo. Y esto es para si queréis saber la temperatura y tenéis la opción del Navi, pues podéis verlo en tiempo real según arrancáis el coche. Lo único que tenéis que hacer es, antes de arrancar el coche, con el dedo, no en mi caso ahora mismo porque no puedo hacerlo porque tengo la cámara, es con el otro dedo, pues es aquí, se encendería la pantalla LCD, esta, ponéis el contacto, os saldría un submenú de Select y os pasaría de 1, 2, 10 y 19. Y cuando llegáis al 19, pues tenéis on, off. Pues tenéis que, cuando os salga on, pulsáis, pues volvería a empezar desde 0 y llegaríais hasta el número 7.0. Y aquí en el 7.0 os indica lo que es la temperatura del motor, del refrigerante. Y si le dais uno más, que sería el 7.1, es la temperatura exterior. Le seguimos dando y volvemos al 7.0 para que nos dé la temperatura del motor en las circunstancias, en circulación. Y cuando ya llega a una temperatura óptima, saltaría el electroventilador, o si se os pasa de los 100, una temperatura de seguridad según el marcador aquí son unos 105, si os llega a 111 y pasado de 111 sigue subiendo la temperatura, parad el coche, ya que aquí en la pantalla LCD te marca hasta los 111 grados y cuando llega a 111 grados salta el electroventilador. Si no os salta en ese caso y sigue subiendo la temperatura, parad porque le podéis producir jorobar lo que es la culata al coche y meteros en una avería muy gorda. Y eso es que os pierde, ya os digo, el refrigerante, o tenéis bajo el nivel de refrigerante. Comprobadlo periódicamente, comprobad que tenéis lo que es la botella rellenada, que en el caso de, para que cuando paréis el coche se os autorrellene el radiador, que no os quedéis sin refrigerante, porque si vais a hacer un viaje largo, ya os digo que podéis hacer una gran avería y después es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, chicos, espero que os haya gustado y ya os digo, si os gusta el vídeo, suscribiros a mi canal, dadle a la campanita o dadme un like, y si necesitáis algo, pues ya sabéis, pues podéis a través de mi correo electrónico manurestyling@iclose.com podéis contactar conmigo para que veáis el correcto funcionamiento. Voy a grabaros hasta que salte el ventilador para que lo veáis. Cuando llega a la temperatura óptima y el electroventilador salta y baja esa temperatura a un nivel de seguridad estable para no estropear lo que es la culata del coche. Bueno, vamos a esperar un poco hasta que llegue la temperatura y salte el electroventilador. Tardará todavía un poco. Como veis, todavía vamos por los 85 grados. Según el ordenador, unos 102 grados es una temperatura óptima, pero en cuanto pasa de esos 102 y llega, digamos, este es a los 111 en el marcador, salta el electroventilador y baja la temperatura. Bueno, mientras esperamos, también os enseño. Aquí tenéis lo que es cuando yo antes tenía aire acondicionado, pero lo que hice fue sustituirlo por el módulo de climatizador. Como veis, aquí tenemos para poder graduar la temperatura. Podemos graduar la temperatura y no tener que estar pendientes del... Dejamos en automático y ya se encarga el climatizador
de ponernos una temperatura agradable y no tenemos que estar pendientes para subir ni bajar la temperatura, y nos queda una temperatura estable, y cuando llega ya a esa temperatura nos la mantiene y no es el bochorno de tener el aire acondicionado encendido o mucho calor o mucho frío. Así que bueno, ya vamos aquí por los 91, esperamos un poco y en uno de mis anteriores vídeos ya os expliqué cómo hacer sacar el cableado para el sistema ASC, yo ya lo instalé, pero lo que hay que hacer es ir para que te lo activen, lo mismo que los faros de largo alcance que os enseñé en mi anterior vídeo, y el control de crucero, que yo lo tengo todo activo, lo tengo todo instalado, pero no lo tengo todavía activado. Y de momento, como todavía estoy con las modificaciones, quiero terminar todas las modificaciones y reequipamientos de extras que se le pueden hacer a este Mini, para después ir hasta la casa, a la BMW, y que me hagan la activación de todo el sistema de una sola vez y no tener que pagar varias veces para hacer la activación de estas funciones. Vamos a apagar el climatizador y está desconectado. Bueno, pues ya estamos llegando a los 95, 96. Bueno, ya casi estamos llegando a la temperatura para que lo veáis y sentiréis el electroventilador. Tenéis que entender que ya sería una temperatura normal, pero ya os digo, si vos pasa de esos 102 grados en adelante, que pase, bueno, en adelante, 102 es digamos, el nivel de seguridad. En cuanto pasa de esos 102 hasta los 111, no te saltaría una velocidad arábiga, que es una velocidad lenta del ventilador de nuestro Mini Cooper para refrigerar, y si sigue subiendo esa temperatura saltaría a una velocidad ciclónica para favorecer el paso a través de las trampillas del radiador de refrigeración del motor para bajar esa temperatura. Y si en el caso de que a velocidad ciclónica no bajara esa temperatura, pasaría ya a una velocidad superior de ciclónica para bajar esa temperatura. Como veis, ha subido, se ha abierto ya lo que es el termostato y ha bajado la temperatura porque ha entrado refrigerante frío en el sistema del motor y ha enfriado y ha bajado la temperatura. No obstante, vamos a seguir esperando hasta que salte el electroventilador para que lo veáis en el correcto funcionamiento y que la temperatura baja al saltar el ventilador, y eso nos verifica un correcto funcionamiento de nuestro sistema del radiador y del ventilador de refrigeración del motor, para evitar un culatazo o que estemos en un viaje y no nos demos cuenta, le peguemos un calentón al coche, terminemos en el taller y después os haga cara a la avería, cuando podéis evitarlo teniendo un control sobre lo que es el nivel de aceite, los diferentes cambios de aceite, tener un mantenimiento exhaustivo, cuando toca cambiar el aceite, filtro, y el filtro de la gasolina, que en este caso el filtro de la gasolina lo tenemos justamente debajo del asiento de atrás, aquí en los asientos traseros. Habría que levantar el asiento trasero y ahí tenemos dos tapas, y ahí tenemos metido lo que es el depósito, que está partido en dos trozos, uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha, y deberíamos el filtro de la gasolina para sustituirlo por uno nuevo. Y bueno, a ver, el del aire lo tenemos justamente debajo de la guantera. Aquí debajo tenemos el filtro del aire. Y no sé qué deciros más, porque los filtros, también el del motor, para que tenga una absorción, y el filtro del aire del motor también hay que cambiarlo. El del aceite,
y tenerlo ya os digo, un mantenimiento exhaustivo para cuando vayáis a hacer un viaje, para evitar averías graves en el motor. Bueno, vamos a esperar un poco. A ver, espero no daros mucho la chapa, pero bueno, para que podáis ver que el funcionamiento de esto mismo que estoy haciendo yo, pues va a pasar en vuestro coche y lo podéis verificar ahí. Bueno, ya vamos a por los 97. Tarda bastante porque ya os digo, yo lo tengo todo al nivel exacto para que no para evitar estos temas y para enseñaros que teniéndole un mantenimiento exhaustivo y controlado, aunque no lo pero que lo tengáis controlado, un mantenimiento controlado, pues podéis evitar averías y después un disgusto, ya que está en la situación que estamos ahora mismo, para tema de recambios, para tema de talleres, que no sé, mi opinión personal ahora mismo, pero bueno, a ver, tampoco quiero que le parezca a nadie mal, pero ahora mismo hay talleres que en esta situación me da la sensación de que se están aprovechando, que están cobrando bastante caro. Vale que hay muchos talleres donde escoger ahora mismo, pero tampoco es para que tienen que también entender que mucha gente no está en la situación. Ahora mismo se ha destruido muchísimo empleo y mucha gente no tiene trabajo. Vale que muchos tenéis que los que tenéis talleres tenéis que pagar un alquiler, perfecto. Yo lo encuentro lógico, tenéis que pagar un taller, autónomos, etc. Pero lo que quiero deciros es que tampoco tenéis que entender que lo mismo que vosotros tenéis que tener vuestro trabajo, a mucha gente se ha quedado sin trabajo y para él el coche, para gente que está trabajando y ahora mismo igual cuando trabajaban dos, ahora solamente está trabajando uno porque no pueden trabajar, porque han perdido el empleo, por un ERE, lo que sea, pues no es lo mismo tener dos sueldos, que bueno, te vas arreglando, pero ahora mismo hay mucha gente que no tiene dos empleos y para mantener un coche, y depende también, ya os digo, no quiero que le parezca ningún taller mal, pero me parece también que, por lo que me han comentado los amigos que tienen un coche que se les ha estropeado, por una bomba, un cilindro esclavo de embrague y lo que es sustituirlo, les han cobrado 500 y pico euros, cuando un cilindro de embrague de un Dacia Duster, que es el caso de este amigo mío, un cilindro te cuesta 67 euros con 95 y le han cobrado 150 y pico euros solamente por el cilindro de embrague, por el cilindro esclavo, y aparte le han dicho que 7 horas sustituir ese cilindro, que le han cobrado 400 euros estimados de mano de obra, más después el IVA, entre uno y otro 500, 600 euros solamente para cambiar lo que es ese cilindro. Pero es que, a ver, yo entiendo que la gente tiene que ganar, pero me ha parecido un poco excesivo vale que tienes que ganar en la pieza, que tienes mano de obra, que tienes que pagar un alquiler, pero tenéis que entender que todo el mundo tiene que ser un poco solidario, no querer sangrar al resto de gente. Y ya repito que no quiero que le parezca a nadie mal, pero este tema yo considero que ha sido mi opinión de que ha sido un poco excesivo. Siento si le parece a alguien mal, no quiero que le parezca a nadie mal, pero como todo el mundo sabe, hay libertad de expresión y de opinión, y mi opinión es esta, de que lo he encontrado un poco excesivo. Siento si alguien se siente ofendido, no es mi intención, pero también quiero dar mi opinión de que vale que los talleres tienen que ganar, pero tienen que entender, lo mismo que el resto del mundo ha sido solidario con este tema que nos agrupa a todos, de no querer aprovecharse, como mucha gente he estado viendo por internet, que ha intentado hacer negocio de esta crisis que tenemos ahora mismo, y tampoco es un plan de querer aprovecharse del ajeno.
muy bien que tienen que ganar, pero no en el sentido de hundir a otra gente. Así que, bueno, vamos a seguir con esto, que tampoco quiero que a nadie le parezca, pero vamos a seguir con lo que estábamos, que era el tema de la refrigeración de nuestro Mini Cooper. Y como veis, bueno, ya vamos por los 106. Ya vale que igual os sienta un poco aburrido, pero para que si tuvierais mal el refrigerante, esto también os lo digo, si tuvierais muy bajo lo que es el termostato, no ya hubiera subido más rápido de lo que sube ahora mismo. Pero bueno, es para que veáis que el correcto funcionamiento, cuando lleguemos a los 111 por ahí, saltará el electroventilador y bajará la temperatura, para que verifiquéis el correcto funcionamiento, si lo queréis hacer así. Es tan simple como eso. Cuando lo hagáis, hay un pequeño tapón también en el motor, para si tenéis que cambiar el refrigerante, para sacar el aire, que ya os lo enseño ahora después en breve. Bueno, en breve no, ahora mismo os lo saco para que lo veáis. Bueno, vamos por los 108. Vamos a salir. Mira, a ver si puedo. Ahora, vale. Mirad, cuando rellenéis el radiador, que lo llenéis de refrigerante, tenéis que quitar este taponcito que está aquí, lo tenéis que quitar. Es como un tornillo, con un destornillador lo destornilláis, queda este tapón libre y vais rellenando el depósito. Yo tengo aquí uno y aquí otro, que en breve haré la modificación, suprimiré este de aquí y le cambiaré todo lo que es las tuberías y ya conectaré a este depósito directamente. Ahora mismo solamente está abasteciendo lo que tiene aquí el sobrante del refrigerante. Y ya os digo, le dais aquí, no sé si ha soltado, no, todavía no ha soltado el electroventilador, no sé si lo podréis ver. Ahí estamos todavía con las palas paradas. Vamos otra vez aquí al coche. Mira, ahí estamos en los 111. Y ahora en breve nos saltará el electroventilador. Esperamos un poco. Saltará el electroventilador y bajará la temperatura en un momento. ¿Veis? 12, ha saltado. No sé si lo podéis sentir. Y ahora empezará a bajar la temperatura. ¿Veis? Ya está bajando la temperatura. Y cuando ya llega a la temperatura de bajada de 102, se parará el ventilador. ¿Veis? Va bajando la temperatura. Bajando. ¿Veis? Y ha dejado ya de sonar el electroventilador. Y nos llegará a los 102. Y ahí, eso es la temperatura. Claro, esto es en parado. En circulación, pues esta temperatura no nos llegaría porque está entrando el aire justamente en circulación. Así que bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya no os olvidéis de suscribiros aquí a mi canal, darle a la campanita, darme un like. Y nada, espero que os haya gustado y saludos a todos, mecánicos y mecánicas. Chao.